Desde este momento, usted es portador del hilo de Ariadna, literatura a imagen y semejanza. Nueva crucifixión será en la locura. Letras contemporáneas sin puntos cardinales. Letras del mundo, todas las culturas, todas las voces. Crítica, actualidad, novedades. El hilo de Ariadna, para disfrutar la literatura. Buenas noches. Hoy tenemos la satisfacción de poder contar con una invitada de lujo. Una invitada que yo llamaría de la casa, asunto que develaremos más adelante. Bueno, pero sin más preámbulos y para no malgastar el oro del programa, y cuando hablo de oro me refiero al tiempo, vamos a entrar en materia de una vez. John Jairo Toro en el control de audio y quien les habla, Santiago Morales Tobón. Les damos la bienvenida a una emisión más del Hilo de Ariadna. Nos acompaña esta noche la doctora Olga Elena Martínez Gómez. Doctora Olga Elena, buenas noches y bienvenida. Buenas noches a los oyentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, la doctora Olga Elena, y en la medida en que vamos entrando en confianza, pasaremos simplemente a Olga Elena, me imagino, para claro, que seamos, acabo de decir que es de la casa, más adelante vamos a ver por qué. Ella es escritora, ensayista antioqueña, nacida en Medellín, ganadora del concurso de cuento Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia en 1991 con el cuento Plazo Cumplido. Finalista en el concurso Libro de Cuentos Cámara de Comercio en el año 2000 con el libro de cuentos Encuentro con el Asombro y otros cuentos. Entre los libros publicados tenemos Antón Chejov, Entre la pluma y el escalpelo, La literatura en la medicina, La otra orilla del Aqueronte, Encuentro con el asombro, inclusive son los dos temas que nos convocan esta noche, en específico la novela de La otra orilla del Aqueronte y la colección de cuentos Encuentro con el asombro. Tiene varios cuentos publicados en antologías. Entre los más importantes podemos destacar Rompiendo el silencio, relatos de nuevas escritoras colombianas, editorial Planeta 2002. Ellas escriben en Medellín, varias autoras, Hombres Nuevos, editores 2007. Antología comentada del cuento antioqueño, del escritor antioqueño Mario Escobar Velázquez, editorial Universidad de Antioquia 2007. Nuevos cuentos colombianos, selección Elkin Obregón, Confiar 2009. Algunas cosas nuestras, Crónica de Belén, año 2015. Tiene publicados varios ensayos y crónicas en diferentes libros, editados en Medellín, al igual que cuentos en distintos periódicos del país. Actualmente está terminando su segunda novela. Bueno, doctora Elena, vamos a entrar en materia, como se dice. Hace un momento decíamos que el tiempo es oro y entonces vamos a gastárnoslo de la mejor manera posible. ¿Cuánto hace que usted escribe? Yo estoy escribiendo desde los 7, 8 años aproximadamente. Lo primero que escribí fueron poemas a mis mascotas de esa época, a mi madre. También hice pequeñas obritas de teatro que con los amiguitos del barrio las monté, digamos que las hice realidad.
O sea que usted es casi que una predestinada y tocada por los dioses. Cuando mucha gente a los 7 años difícilmente garrapatea en un cuaderno, ya usted tenía la sensibilidad de la escritora. ¿Por qué le gusta escribir? Yo pienso que eso nació conmigo porque realmente en mi casa mi papá y mi mamá han sido muy buenos lectores, pero nadie me puso a escribir realmente, o sea, eso nació conmigo. Nació, o sea, me gustó empezar a escribir. O sea que nos imaginamos que en su vida escolar debe haber sido muy fácil y muy placentero, lo que para otros era un tormento para mí, de hacer sí. tareas. Sí, realmente de todo tipo de tareas, sí, realmente sí. Bueno, es interesante. Estas preguntas las estamos haciendo como dándole un poquitico de marco, de contexto, porque siempre se ha dicho, no solamente de la literatura, de los escritores, sino en general de todas las profesiones, de si uno nace o se hace, si es el ambiente, si es la genética. Hay una cantidad de circunstancias que en el caso suyo, ¿cómo lo definiría? Yo diría que es una mezcla, que es una combinación, porque pienso que está la parte genética. Yo también tengo 2 tíos que escribieron, han publicado, mi tío Asdrúbal ha publicado poemas, entonces yo pienso que sí está la vena, pero también está la parte ambiental, la social. Yo crecí con una biblioteca en mi casa, una librería. Cuando yo ya estaba, pues cuando yo tenía ya 8 años ya estaba cerrada, era la librería de mi abuela, pero pues yo ahí transcurrí mi infancia. Entonces creo que eso también fue una influencia muy importante para mí. Me imagino que se reflejan algunas de sus obras, como conversaremos más adelante, claro, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Hay algo muy interesante en esa, lo hablábamos extra micrófono, esa especie de maridaje, esa especie de mixtura entre la medicina y la literatura. Ha habido en la historia muy buenos médicos que han sido muy buenos escritores. Vamos a mencionar, por ejemplo, a los españoles Gregorio Marañón Posadillo, Santiago Ramón y Cajal. A Sigmund Freud, que es un ícono de la ciencia y de la literatura. Dijeron alguna vez de Freud que cuando se dedicó a la psiquiatría, la literatura había perdido a un premio Nobel. Y cuando los escritores lo leían, decían que la ciencia les había robado un gran escritor. Está también Anton Chejov, dramaturgo. Chejov tenía una frase lapidaria muy dura, no sé si la literalidad de la frase nos permita pues ser tan confianzudos. Él decía, mi esposa es la medicina, mi amante la literatura. Sí. Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, también médico. François Rabelais, el francés, y en fin, la lista sería muy grande. Por eso esta noche en la mesa tenemos la fortuna de tener a una médica oftalmóloga que es escritora en ascenso, como leí por ahí en una crónica, una entrevista que le hacían a usted en un medio impreso de la ciudad o del país, una escritora en ascenso. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el gustico? ¿Qué hay entre la medicina y la literatura? Que los ejemplos son tan abundantes y vuelvo y repito, afortunadamente la tenemos a usted como un ejemplo viviente de lo que estamos diciendo. A ver, como dijo alguna vez el escritor William Somerset Maugham, él dijo que no conocía una mejor escuela para el oficio de escritor que pasar unos años en la escuela de medicina. ¿Por qué? Porque el concepto del dolor, de la enfermedad, la parte de la psicología que a uno como estudiante de medicina le enseñan es muy importante para un escritor. Esto aunado a que uno aprende a tener un manejo de sentido de la realidad, del dolor, del conflicto humano que uno está viviendo día a día con el paciente. Eso alimenta mucho la literatura, o sea, en el caso mío me ha alimentado mucho, y también a ayudarme a tener una escritura sobria, un poco concisa, pero sin perder, pues obviamente sin ser tampoco exageradamente concisa. Entonces todo eso me lo ha dado la medicina.
O sea que un médico es una persona que de alguna forma está viviendo la miseria humana, aunque no sea en carne propia, y afortunadamente que no lo es. Claro que sí, o sea, uno está todos los días en conflictos, o sea, en permanente conflicto con el ser humano, o sea, sintiendo, percibiendo y escuchando los conflictos del ser humano. Eso es duro, conmovedor, y obviamente para los que escribimos va a ser digamos que va a ser una fuente inagotable para la escritura. Y normalmente va por la línea del drama, y aunque afortunadamente hay finales felices también. También hay finales felices, sí. Claro que sí. Bueno. Bueno, vamos a conversar sobre la novela, uno de los temas que nos convoca esta noche, La otra orilla del Aqueronte. Aqueronte, traducido del griego a un castellano no sé qué tan puro, es algo así como el río del dolor. Un Caronte, un río en donde todo se hunde menos la barca de Caronte, el Hades, la muerte. Siempre hay un precio por pagar. Es una novela que lo sumerge a uno en un relato que lo lleva de un lado al otro lado del río. Uno no está, digamos, acabando de asimilar una desgracia humana de la novela cuando ya está regocijándose con un aspecto positivo de la vida de esos personajes. Es la esperanza de esa barca de Caronte, que es lo único que no se hunde en ese río, y entonces en su novela se percibe como que ni en el peor de los casos se pierde la esperanza. Hablemos un poquito sobre esa novela, La otra orilla del Caronte. ¿Cuál es la razón que tuvo usted para escribir la novela? ¿De dónde saca el tema? ¿De qué se trata? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que lo que me inspiró para escribir la novela fue lo que hablamos ahora, la influencia de haber crecido, estar en mi infancia rodeada de esta librería de mi abuela. Yo cuando ya estaba adulta y saqué un libro viejo, que lo saqué y me di cuenta que era de esa librería, me di cuenta, claro, es que yo escribo por eso, y entonces en ese momento me quise hacer una novela donde la protagonista fuera una librera. Eso aunado a otras experiencias de personas que conozco que digamos que les dio muy duro el aborto y que estuvieron casi a punto de morir, y esto también aunado también al amor que yo tengo por la mitología griega, digamos que empezó a cristalizarse esta novela donde realmente, para hacer pues como un resumen, es una mujer que aborta en los años 40, entonces por la presión de la época, ella decide abortar, pero la culpa la acompaña a lo largo de su existencia, casi que incluso llevándola a la locura. Entonces, digamos que por locura o no, ella empieza ella es muy buena lectora, ella se hace librera, entonces, por locura o no, eso yo lo dejo pues a juicio del lector, empieza a tener contactos, digamos que paranormales con los libros. Entonces, hasta que finalmente entra a los libros. Entonces empieza, el primer libro que entra es al de Ilona llega con la lluvia, y ahí encuentra un personaje que se llama Larisa, y es la que le da la clave, y ella le dice, si su hija está muerta, está en el limbo, no puede buscarla en el plano real, búsquela en los inframundos, entonces en los inframundos de los libros. Y ahí es cuando ella empieza a hacer una travesía pues a través de varios libros que tocan el tema del inframundo, y ahí es cuando se sumerge en Pedro Páramo, en la Divina Comedia, en la Cueva de Montesinos de Quijote, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que ser buenos vendedores en el sentido generoso de la palabra, crear la expectativa más que contar pues como la novela, o hacer una sinopsis o un resumen. Teresa es el nombre de la protagonista. Ella tiene un don especial, una capacidad, y lo descubre accidentalmente con el Leyendo el Viejo y el Mar, claro, otro de los grandes que está ahí. Y entonces es una técnica, sabido es los que nos acercamos a este mundo de las letras, que uno nace con su estilo. La técnica puede que se la enseñen,
pero el estilo sí es propio. Esa técnica, ese recurso literario donde Teresa puede meterse en los personajes de los libros que está leyendo, es lo que le da la oportunidad de hacer todo lo que pasa en la novela. Yo le pregunto, ¿es al mismo tiempo una especie de homenaje a esos escritores? Porque es que cuando uno mira la lista de los libros de Teresa y encuentra a Hemingway, a Virgilio, a Homero, a Dante, a Cervantes, a Álvaro Mutis, a Álvarez Gardiazabal, es como una especie de homenaje también a esa literatura grande y profunda. Por supuesto, nuevamente digo, por casualidad o no, digamos que estos libros, que la mayoría son de mi cabecera, son libros de cabecera, digamos que me cayeron como anillo al dedo para poderlos, digamos que, introducir en mi novela. Bueno, cuando hacíamos la reseña de su obra publicada y de sus premios, de sus concursos, que de por sí el concurso, uno de los premios era el derecho a la publicación. No es lo mismo que Cámara de Comercio o Confiarte publique una obra a que entres en tratos comerciales con un editor. Nos cuentas un poquito de la publicación de esta novela y el cuento del que hablaremos más adelante. Tengo entendido que ya es en orden estrictamente comercial con editorial extranjera. ¿Cómo es ese tránsito tan duro y tan difícil hacia la parte comercial de la literatura? Bueno, realmente, como lo dijo, como usted lo dice, ha sido o fue un tránsito difícil. Yo toqué acá pues varias puertas, varias editoriales, digamos, locales, pero no hubo respuesta. O sea, yo entregué mi novela, pero realmente me dijeron espere y pues entonces me dediqué a esperar, pero mientras esperaba me quise tocar otras puertas y por fortuna en la Feria del Libro de Medellín de hace 2 años conocí al escritor caleño Fabio Martínez. Él estaba dando pues una charla sobre sus obras y ya cuando terminó yo le dije, porque él hizo mención a una editorial española, entonces él me dijo, esta persona es muy abierta a la literatura, le está apoyando mucho la literatura hispano-latinoamericana. Entonces me dio el correo electrónico y yo, digamos que me hice una presentación y le mandé pues le mandé el enlace de mi novela. 3 meses después o 2 meses después me escribió a mi correo electrónico diciendo que le había gustado y que quería publicarla. Esa fue pues la experiencia con la novela. A partir de su experiencia, ¿qué le diría usted a esos escritores que no van en ascenso? Como afortunadamente usted sí tiene esa mirada ascendente en su otra profesión, que es la literatura. Alguien que nos esté escuchando y tenga por allá su borrador, tenga su manuscrito y sueñe con lo que usted ya ha hecho realidad. ¿Qué le podríamos decir a ellos? Yo le diría que nunca deje de soñar, que siempre toque puertas y que si ha tocado 200 debe tocar 500, porque pienso que esa es la vida, o sea, no solamente en la literatura sino con todo. Yo pienso que todo es cuestión de empeño y de constancia. Alguna vez García Márquez lo dijo, alguna vez a él le hicieron una entrevista y a él le dijeron que si habían más escritores, que si solamente eran los pocos del boom, y él dijo que claro, pero que los otros no habían persistido, que él había conocido mucho talento, pero que no habían persistido. Entonces el consejo que yo doy es que persistan y que sigan tocando puertas locales y ahora con con todos los medios, pues con Facebook, o sea, hay muchas maneras ahora de hacer, digamos, que conexiones con editoriales. Bueno, le pregunto, ¿está escribiendo actualmente? ¿O eso es por épocas o eso es por inspiración? Cuéntenos un poquito sobre ese ejercicio. Bueno, no, yo soy muy disciplinada. Yo creo que desde mi infancia soy disciplinada y creo que también eso es algo importante para uno crecer. Yo escribo todos los días y claro, estoy terminando ya, digamos que sí, estoy terminando mi segunda novela ya. Aquí. En alguna ocasión hablábamos en nuestro programa de que en literatura ser original es supremamente complicado. Hay una tesis que dice que la originalidad consiste en la manera como se presenta el tema. Le pongo un ejemplo, la figura de Romeo y Julieta
es universal, es intemporal o atemporal más bien. Hay una cantidad de Romeos y Julietas por todas partes. Pero la originalidad, lo que hablábamos ahora, el estilo, eso sí es el sello, es la impronta del escritor. Le pregunto, ¿cuáles son sus autores preferidos y quiénes influyen en su técnica o por qué no un poquitico en su estilo? Bueno, a ver, la influencia desde la infancia, pues digamos que recordar así es muy difícil porque han sido muchos, pero los más importantes, Alejandro Dumas con El Conde de Montecristo me encantó por su fluidez literaria, porque atrapa al lector desde el principio. Entonces ese digamos que fue como el paradigma de mi literatura juvenil, infantil juvenil. Ya más adelante me gustó todavía, pues digamos que en la adolescencia, me gustó mucho Hermann Hesse, particularmente uno que se llama Demián, porque él hablaba a su alumno Sinclair, donde él le decía que nunca podía dejar de soñar y que cuando se tirara al vacío nunca dudara, porque en el momento de que dudara iba a caerse. Entonces eso a mí me gustó y me impactó, y yo dije, qué rico una literatura que pueda cambiar la manera de pensar de un lector, como me lo hizo cambiar, porque a mí el ser soñadora me ayudó mucho Hermann Hesse. Ya posteriormente, pues en la adultez ha habido muchos de mujeres. Para mí mi Libronte ha sido realmente, para mí no ha sido todavía igualada, a pesar de que me encantan muchas escritoras, Yourcenar, o sea, me encantan, pero esta... Schiller, por ejemplo. ¿Cuál? Mary Schiller. Sí, pero por ejemplo, sí, claro. No, está Emily Dickinson, o sea, hay muchas, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, pero realmente Virginia Woolf, pero realmente mi Libronte, o sea, ese personaje de Heathcliff, creo que ninguna mujer, en mi concepto, ha logrado un personaje masculino de esa talla. Catherine Erschow puede que sí, pero como mujer, uno como escritora, pintar un personaje masculino tan bien logrado, me parece impresionante, me parece muy bueno. Y el drama, cómo se siente, a mí entonces en mi Libronte me marcó bastante. De literatura latinoamericana, tal vez el que más me ha marcado ha sido... Pedro Páramo, ese libro, Juan Rulfo, ese para mí ha sido, pues para mí es tal vez la mejor novela que se ha publicado. Y mire que Rulfo es hombre de una obra literaria muy corta. Claro. Pedro Páramo, y no sé si habrá algo más, pero... El libro de cuentos de él. El libro de cuentos, y pare de contar, y mire cómo se inmortaliza con ese Pedro Páramo. Sí, es una parte interesante, porque tal vez los que leemos más de lo que escribimos, nos imaginamos pues como esas hormiguitas, esos ratones de biblioteca que están permanentemente buscando y perfeccionando su técnica y su estilo. Bueno, pero me imagino que hay más. La literatura buena y universal es amplia, aunque uno no crea. Hay otros que usted considere que son como de sus entretelas, para hablar en términos coloquiales. Claro que sí. A mí Dostoyevsky también me ha gustado mucho por la manera como, o sea, por la hondura de la profundidad de los temas, la manera como desarrolla las ideas del castigo y la culpa, me parece fabuloso. Obviamente Cervantes, pues el Quijote, para mí, que tuve la oportunidad de hacer una muy buena lectura en el taller de lectura con Elkin Restrepo, eso fue muy maravilloso. Y también García Márquez, por supuesto, pues hablando de colombianos, también me pareció muy bueno. Bueno, hablábamos ahora de sus publicaciones ya por parte de editoriales. Contémosle un poquitico a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, los que quieran acercarse a su obra, ¿dónde, cómo la consiguen? La novela La otra orilla del Aqueronte está en la librería nacional del país, aquí en Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena. Está en la librería Al Pie de la Letra, que está ubicadas en Suramericana o en la parte, pues ahí en los bajos del Museo de Arte Moderno, y en Ex Libris, que está en el
Carlos R. Restrepo, en el barrio Carlos R. Restrepo. Y el libro de cuentos en este momento está en Ex Libris también y en Al Pie de la Letra. Es que no nos podemos ir, ya el tiempo nos está empezando como a acosarnos, sin hablar un poquito sobre esos encuentros con el asombro. Un libro al que yo tuve la oportunidad de leer, de acercarme, lo considero un poquitico algo así como el realismo de lo absurdo. Eso no es fantasía, eso no es metafísica, eso no es ciencia ficción, esa es la pura realidad de un escritor que se mete en un cuento y se da las licencias. Ese encuentro con el asombro, contémosle un poquitico a los oyentes, ya estamos un poquito cortos de tiempo, pero igual podemos enamorarlos o tratar de seducirlos con la colección de cuentos Encuentro con el asombro. A ver, ese libro se publicó también con el sello de la editorial Mirada Malva, que es la editorial española. Se hizo el lanzamiento ahora en septiembre, el 11 de septiembre, en la fiesta del libro, y son varios cuentos, digamos que tienen un trato de tener un hilo, aunque similar no son. Digamos que hay una mezcla de experiencias de mi infancia, hay otros que tengo experiencias médicas, hay también temas de ficción, digamos que, y en varios toco las tres cosas. Digamos que me gusta mucho jugar con la ficción a través de mis cuentos y de mi narrativa en general. A mí me gustó mucho El Doble Yo, es en San Agustín. Sí, con ese, claro. Sí, ahí eso es un desdoblamiento. Ajá. Digamos que el arqueólogo tiene un encuentro cercano con una de las esculturas, que es El Doble Yo, que es una escultura agustiniana, y se encuentra, digamos, tiene como una especie de regresión y se encuentra llega el momento en que fue construida la escultura. Uh-huh. Bueno, yo quiero aprovechar, cuando empezamos el programa hablábamos de un encuentro que yo llamo de amigos, y ya que estamos hablando de encuentros con el asombro, yo siento que este es un encuentro de dos amigos que no se conocían, pero que tenemos mucho en común. Usted es médica, yo soy biólogo, ambos de la Universidad de Antioquia. Su especialidad, la oftalmología, le ha dado la oportunidad de ayudarle a sus pacientes para que tengan una visión 20/20, como se dice profesionalmente. Mi profesión, la docencia, me sirvió para mostrarle a mis estudiantes el camino más idóneo para que lo transitaran con más certezas que ambigüedades. La literatura, aquí es donde yo me emociono, me vuelvo sensible. La literatura nos fraguó a usted y a mí en el mismo crisol, de la mano del mismo maestro que nos formó para el mundo de los libros. Hablo, por supuesto, del inolvidable Mario Escobar Velázquez, más sabio que regañón, pero un verdadero maestro para las letras y para la vida. Yo creo que eso es lo que, a manera de cierre, nos da la emoción del encuentro, no tanto con lo asombroso, sino el encuentro con tantas casualidades, cómo llegamos a esta mesa de trabajo por caminos paralelos, y mire todo lo que teníamos en común. Antes de despedirnos, no sé si usted tenga algo más para comentar, brevemente, para ir cerrando ya nuestro programa. Algo que de pronto ya he dicho en cuanto a la novela, y es que prácticamente ha habido muy pocas mujeres en la literatura universal que han bajado al Hades. Tal vez la más conocida que está dentro de la literatura, de la mitología griega, es la diosa Deméter, quien bajó pues por su hija Perséfone. Pero realmente pues yo por lo menos no tengo conocimiento de otra mujer. Y la mía, Teresa, es la otra, porque Teresa lo que hace es bajar también al inframundo por su hija Helena. Porque por Eurídice bajaron, ella no bajó, ella ya estaba en el Hades por naturaleza, pero bajó Orfeo. Orfeo bajó por ella y la perdió por impaciente, ¿verdad? Pero no fue mujer, o sea, por eso digo yo que Orfeo, fue Orfeo el que bajó, sí, correcto. O sea, mujeres que hayan bajado al inframundo, aparte de Deméter y mi personaje Teresa, tal vez no conozco. No puede que haya, pero no conozco. Eso es lo que le da la originalidad a un tema que puede ser recurrente. Pero usted es original en el sentido de tener un personaje femenino que bajó al Hades, al inframundo, y eso tiene un mérito extraordinario. Y termina bien. Quisiera decirle pues a los oyentes que la novela termina bien. Bueno, afortunadamente es un final feliz. Bueno, hasta aquí el hilo de Ariadna, a la doctora
Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros, realmente fue muy satisfactorio compartir esta media hora. John Jairo Toro en el control de audio y Santiago Morales Tobón quien les habla. Les deseamos una feliz noche, será hasta una próxima oportunidad. El hilo de Ariadna, literatura a imagen y semejanza. La crucifixión será en la locura. Letras contemporáneas sin puntos cardinales. Letras del mundo, todas las culturas, todas las voces. Crítica, actualidad, novedades, con una visión versátil y juvenil. El hilo de Ariadna, para disfrutar la literatura.